Inmersión diaria en la palabra profética, basado en el mensaje 5 Sin bajar la guardia, de la Conferencia Internacional Generación Final. La lectura bíblica queda en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 2 al 4, y también Nehemías, capítulo 2, versículo del 11 al 13 y también 17 al 20. Vamos a disfrutar hoy jueves el punto número 1 que queda en Nehemías, capítulo 2, versículo 18, y también Nehemías, capítulo 4, del 1 al 14. Dice: estamos luchando por la restauración del gobierno de Dios que viene por su palabra. Estamos luchando por la restauración del gobierno de Dios que viene por su palabra. Estoy luchando por el gobierno de Dios y este viene por su palabra. El gobierno de Dios viene por la palabra. La palabra trae el gobierno de Dios. Necesito luchar por el gobierno de Dios a través de la palabra. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, vamos a luchar por la restauración del gobierno de Dios que viene por su palabra. Amén. Punto número 2, basado en Nehemías capítulo 4 del 1 al 14, también Nehemías capítulo 6 del 1 al 16 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 al 11. Cuanto más edificamos los ataques del enemigo contra nosotros, serán más agresivos. Él quiere atemorizar a los que edifican para paralizar la obra, pero nuestra fuerza está en la palabra. Delante de nosotros hay una puerta abierta. El Señor ama a la iglesia en Filadelfia. Gracias, Señor, porque usted ama a la iglesia en Filadelfia. Cuanto más edifico, más ataques vendrán. Oh Señor Jesús, cuanto más edifico, más ataques sufriré. Cuanto más edifico, más ataques sufriré. Si la iglesia edifica, más ataques sufrirá. Si la iglesia edifica, más ataques sufrirá. Pero no tenemos miedo, pero no tenemos miedo. La obra de Dios no se puede paralizar. La obra de Dios no se puede paralizar. Porque nuestra fuerza está en la palabra, porque nuestra fuerza está en la palabra. La palabra de Dios me da la fuerza, la palabra de Dios me da la fuerza para edificar la iglesia. Oh Señor Jesús, delante de nosotros hay una puerta abierta. El Señor ama a la iglesia en Filadelfia. El Señor ama a la iglesia en Filadelfia. Señor Jesús, amén. Punto número 3, basado en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 9 al 10, y también Efesios, capítulo 1, versículos 22, 23, y Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice: el tiempo existe para el encabezamiento de Cristo. Amén. El tiempo existe para el encabezamiento de Cristo. Este es el propósito del tiempo: hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. El tiempo existe para el encabezamiento de Cristo. Este es el propósito del tiempo. El propósito del tiempo es Cristo encabezar. El propósito del tiempo es Cristo encabezar. Hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. El tiempo existe para que Cristo encabece.
El tiempo existe para que Cristo encabece. Cristo venga a encabezarme. Cristo venga a encabezarme. Necesito el encabezamiento de Cristo. Necesito el encabezamiento de Cristo. Necesito ser encabezada. Necesito ser encabezada. Este es el propósito del tiempo. Este es el propósito del tiempo, Señor Jesús. Por eso Dios lo dio a la iglesia. Por eso Dios lo dio a la iglesia. Porque la manera de llenar todas las cosas es por medio de Cristo. Dios dio a Cristo a la iglesia. Dios dio a Cristo a la iglesia. Solo Cristo puede llenar, solo Cristo me puede llenar, solo Cristo te puede llenar, solo Cristo nos puede llenar. Dios nos dio a Cristo para llenar las cosas. Dios nos dio a Cristo para llenar las cosas. Cristo llena todo. Cristo llena todo. Oh Señor Jesús. Gracias Señor. Amén. Punto número 4, basado en Efesios 5, versículo 15 al 19. Del alimento diario. Libro 3, semana 4. Oh Señor Jesús, no hay ningún problema en que el hombre viva y disfrute de aquello que es legítimo y que tiene derecho. No hay ningún problema en que el hombre viva y disfrute de aquello que es legítimo y que tiene derecho, pero jamás puede perder de vista su propósito, el celo en hacer la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús, pero jamás puede perder de vista su propósito, el celo en hacer la voluntad de Dios. Mi propósito es hacer la voluntad de Dios. Mi propósito es hacer la voluntad de Dios. Debo tener celo en hacer la voluntad de Dios. Debo tener celo en hacer la voluntad de Dios. Todo me es legítimo. Todo me es legítimo, pero mi foco es hacer la voluntad de Dios. Pero mi foco es hacer la voluntad de Dios, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, todo es legítimo, todo me es legítimo, pero mi foco, mi propósito es hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero y voy a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero y voy a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mi propósito. La voluntad de Dios es mi propósito. Oh Señor Jesús. Amén.